Still my heart will praise you. Storms within my troubled soul, questions without answers. On my faith these billows roll. God be now my shelter. Why are you cast down, my soul? Hope in him who saves you. When the fires have all grown cold, cause this heart to praise you. Oh, my soul, put your hope in God, my help, my rock, I will praise him. Sing, oh, sing through the raging storm, you're still my God, my salvation. Oh, my soul, put your hope in God, my help, my rock, I will praise him. Sing, oh, sing through the raging storm, you're still my God, my salvation.
En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Querido Padre Celestial, nos regocijamos de poder venir a ti en esta mitad de semana y venimos ante todo para alabarte, para expresarte cómo nos sentimos, para adorarte y alabarte. Esa palabra adorar no es para nadie más que para ti. Y te pedimos que aceptes nuestra oración, nuestras expresiones con estas pocas palabras. Te agradecemos por todo lo que pudimos experimentar y tu ayuda e intervención en los últimos días. Estamos agradecidos de que continúes dirigiéndonos y guiándonos en este momento tan único. Te agradecemos por lo que brindarás en tu palabra ahora en este servicio divino. Y estamos agradecidos de no estar solos. Te tenemos a ti, nos tenemos unos a otros e intercedemos por cada uno en nuestros círculos. Oramos por la Iglesia, oramos por nuestro apóstol mayor y el apostolado. Oramos por todos los líderes y ministros y miembros, cercanos y lejanos. Oramos por toda la congregación de mitad de semana, que será parte de este servicio divino a medida que avanza el mes de septiembre. Y ahora te miramos, te agradecemos por lo que brindarás. Ya conoces la congregación que recibirá tu palabra. Y por eso te damos gracias, porque a través del Espíritu Santo todo lo que se necesita y más será provisto. Pedimos que los ángeles nos cubran con paz, llenen nuestros corazones, que podamos entrar en este aposento alto para recibir tu presencia. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Estoy muy feliz y agradecido de acompañarlos en esta semana. Tenemos un versículo bíblico en Hechos 27, versículos 34 y 35. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. The troubled find their peace in true surrender. The prisoners their release from chains of anger. In springs of living grace, I find a resting place to rise refreshed, determined to follow. I'll walk this narrow road with Christ before me, where thorns and thistles grow and cords ensnare me. Though doubted and denied, He never leaves my side, but lifts my head and calls me to follow. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este servicio de entre semana. Esta entre semana de septiembre se conectará con nuestro tema del mes, ya que estaremos transcurriendo los domingos de septiembre con diferentes partes del Padre Nuestro. 4 partes del Padre Nuestro. Y en las experiencias de grupo pequeño de mitad de semana está Juan 17, que es la oración sacerdotal, la oración del Señor Jesús por sí mismo, por sus discípulos, por todos los creyentes. Es todo sobre la oración en el mes de septiembre. Y justo antes de que se grabara este servicio de mitad de semana, también tuvimos
un servicio sobre la oración. Y de alguna manera, este servicio de mitad de semana es un puente maravilloso desde agosto, donde tuvimos el tema de perseverar y continuar con firmeza en la doctrina de los apóstoles, la enseñanza del Señor Jesús, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Por supuesto, la oración no es solo para agosto y septiembre. La oración nos acompaña a nuestro camino. Y por eso es maravilloso profundizar y seguir entendiendo cómo vivimos la oración. Este domingo, que fue en agosto, que se habló sobre perseverar en la oración, tuvo un escenario interesante. Dice que los apóstoles, los discípulos, en realidad era un grupo de unos 120 hombres y mujeres. Los hermanos de Jesús era un grupo de 120, era todo un grupo. Y ese grupo fue a un aposento alto y allí se separaron del ruido de la calle y pudieron orar y tener comunión con el Señor y entre ellos. Y Él les reveló lo que vendría. A veces podemos experimentar la oración de esa manera. Y esos son momentos hermosos en los que podemos venir para el servicio divino, cuando podemos orar juntos en un grupo pequeño. Pero ahora esta experiencia para esta mitad de semana es otro escenario de oración. Y es en un barco. Es en un barco que estaba en una travesía con el apóstol Pablo. Él era un prisionero. El barco partió en Cesarea, en el Mediterráneo, y su destino era Roma. Y este fue un viaje de 6 meses, más o menos, de Cesarea a Roma. 6 meses. 6 meses en el mar, y luego este periodo relativamente corto de tiempo en tierra hasta Roma. Hemos pasado por momentos únicos durante unos 6 meses, llamado COVID. Todos unos 6 meses. Hay una conexión interesante para mí con esta palabra y lo que hemos estado experimentando durante aproximadamente 6 meses. Y esta experiencia que se encuentra en el capítulo 27 de Hechos es sobre el apóstol Pablo y su viaje de 6 meses. Hemos estado orando de formas muy singulares, tal vez de formas nuevas en los últimos meses. Hemos ido profundizando en nuestra apreciación y experiencia de la oración. Pablo, veremos también sobre él. Ahora en este barco, era un gran barco, había 276 personas en el barco. En el barco de este versículo bíblico aquí, 276. Era un barco grande. Y aquí estaba Pablo y estaban abriéndose camino a través del Mediterráneo y llegaron a un puerto. Y era otoño. Y era esa época del año donde vendrían las tormentas. Y Pablo, si pueden echar un vistazo cuando tengan la oportunidad de leer todo el capítulo 27, es un viaje épico en un capítulo. Es importante leerlo y tener una idea de lo que sucedió, lo que no haremos ahora, pero sí sentaremos las bases. Entonces aquí Pablo les dijo a los marineros, en el versículo 10, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Esa fue una gran declaración de Pablo. Estaba tratando de decirles, quedémonos aquí en este puerto, no sigamos adelante. Sin embargo, el capitán fue persuadido por los marineros y siguieron adelante. A medida que avanzaban, tuvieron de todas las cosas una tormenta que incluso en este tiempo se llama tormenta del noreste. Para aquellos de nosotros que vivimos en el noreste sabemos acerca de estas tormentas. Tuvieron una tormenta del noreste en el mar Mediterráneo. Y era tan fuerte y tan poderosa que simplemente tuvieron que dejar que el viento condujera el barco. No tenían control. Iban a intentar ir a un puerto más seguro en la isla en la que estaban.
Pero esta tormenta los llevó al mar Mediterráneo. Y dice que, siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. En el versículo 19 dice: y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Se estaban rindiendo. Finalmente abandonaron toda la esperanza de ser salvos. Esta fue toda una travesía, tal vez, mis queridos hermanos y hermanas, aquí en el camino, especialmente en estos últimos 6 meses, hemos tenido momentos como este. Llorar por una pérdida, llorar por alguien que ha fallecido, que ha pasado al más allá, que está enfermo, alguien que perdió su trabajo y alguien que no está muy seguro de cómo va a funcionar esto con los hijos en la escuela. ¿Cómo vamos a resolver esto y lo otro? Y se siente como una experiencia de ser sacudidos por la tormenta. Es decir, que no tenemos control sobre la situación. No podemos salir de ella. Estamos a merced de la tempestad, de la tormenta del noreste. Estamos a merced, pensamos, en este tiempo también hoy, de una pandemia. Pero no estamos a merced de la pandemia sin la intervención del Señor. Y esto es lo que sucede a continuación. Pero Pablo, después de una larga abstinencia de comida, Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Era como si Pablo estuviera diciendo con lindas palabras: se los dije, deberíamos habernos quedado donde estábamos. Y lo reconoció. Él dijo: ya saben, hombres, deberían haberme oído. Pero no se quedó allí, y esto es lo asombroso del ejemplo del apóstol Pablo. Realmente no se trata de quién tiene razón y quién está mal. Y hacer algo con eso, con esos hechos, inmediatamente después. En el siguiente versículo, el apóstol Pablo dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Así que dijo lo suyo, se los dije, pero sigamos adelante. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pueden imaginarse que 276 personas escuchan a Pablo y dicen que la buena noticia es que ninguno de ellos morirá. La mala noticia es que perderemos el barco. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, este ejemplo hasta ahora es un buen ejemplo de nuestro camino al día del Señor, al día del retorno del Señor Jesús. Estamos en un viaje. Esperamos que nuestro viaje sea de más de 6 meses, aunque esperamos que no sean mucho más meses de la situación actual en la que nos encontramos, pero sigue siendo un viaje y no estamos haciendo el viaje solos. Hay muchos con nosotros en este viaje. Algunos son creyentes, otros no. Pero el Señor nos puso en el barco donde estamos, con todos estos compañeros, hombres y mujeres, en este barco de nuestra vida, y lo hizo de una forma muy intencionada y permite que sucedan cosas. Y no se trata solo del destino. El día del Señor, por supuesto, esa es la meta. Por supuesto, el objetivo de Pablo era llegar a Roma para poder tener una audiencia con Nerón y compartir el Evangelio para que el cristianismo se pudiera difundir a través del Imperio Romano. Por supuesto, se trataba de eso, pero no se trataba solo de eso. Se trataba de estas 276 personas en el barco con Pablo.
Mis queridos hermanos y hermanas, ¿quién está en el barco de la vida? ¿Qué compañeros hay en su barco de la vida? Hay una razón por la que están allí. Dios, como le dijo a Pablo, de hecho, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Cada alma que está en nuestro círculo de vida está allí porque Dios los puso allí. Y hay algunos que son creyentes, hay algunos que no lo son, como los 120 que entraron al aposento alto. Estaban los apóstoles, había discípulos, había hombres y mujeres. Estaban los hermanos de Jesús, de los que no leemos mucho, ni siquiera sabemos si los hermanos de Jesús creían en Él, pero estaban allí. Este lote de 127, este lote de 276, quien sea que esté en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra congregación, por supuesto. Y luego las cosas parecen estar fuera de control. Definitivamente están fuera de nuestro control, pero no están fuera del control del Señor, y Él quiere que seamos un faro para todos los que están en nuestro barco de la vida. Pablo fue quien pudo traer esperanza a ese barco en el que estaba. Después de que dijo estas lindas palabras de tener ánimo, lo creo, y los animó. Ahora esto duró durante 14 días. 14 días estuvieron arriba y abajo en el mar Mediterráneo y terminaron tirando todo por la borda. Tiraron los botes salvavidas por la borda, tiraron las anclas por la borda. No había nada más que tirar por la borda, no lo creo. Y luego nuestro versículo bíblico. Ahora dice otra vez, por tanto, os ruego que comáis. Dice antes, no han comido por 14 días, ninguno de nosotros ha comido en 14 días. Hemos sido sacudidos por la tormenta. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Al día siguiente, vieron una isla. No estaban seguros de si iban a lograrlo. Todavía tenían mucho camino por recorrer. En algún momento todo el barco se rompió en pedazos y el capitán dijo que para aquellos que pudieran nadar, nadaran, y si alguien podía agarraran algo de madera, y los 276 llegaron a esta isla. Todavía era una isla, todavía tenían que llegar de allí a Italia y hasta Roma. Mis queridos hermanos y hermanas, el mensaje de este servicio divino es que Cristo ayuda, Cristo libera, Dios cumple sus promesas. Había un ángel de Dios que se acercó a Pablo y le dijo, vas a llegar a Roma por el propósito con el que comenzaste este viaje, y todos lo lograrán. Y voy a cumplir esa promesa. Y para nosotros, Cristo es esa seguridad. Cristo nos libera de aquellas cosas que realmente podrían desanimarnos. Y en este momento en particular, es muy comprensible que uno pueda desanimarse. Al igual que Pablo podría haberse desanimado, tal vez se había desanimado hasta que tuvo ese encuentro en la noche con este ángel y lo creyó y lo compartió, no se lo guardó para sí mismo y dijo, bueno, el resto de los 275 de ustedes vean lo que hacen. No fue para él ni fue para ellos. Mis queridos hermanos y hermanas, lo que el Señor hace por nosotros es por nosotros y por los que están con nosotros en nuestro barco de la vida. Tenemos que creer para poder animarnos como pasó aquí. Pablo dijo lo que dijo, luego comió,
Y luego todos se animaron y también comieron ellos mismos. Quizás sienten a veces y en estos momentos que son los únicos que se sienten esperanzados. Este es el momento de orar. Este es el momento, no que estemos separados en algún aposento alto físico, sino que este es un momento para que nos conectemos espiritualmente con el Señor en medio de esta tormenta. Como el Señor Jesús, que estaba en la barca con sus discípulos y tuvieron su tormenta y todos estaban nerviosos y se preguntaban por qué el Señor Jesús no estaba nervioso. Y como hemos llegado a entender, el Señor Jesús dijo: yo estoy en el barco con ustedes. ¿Qué podría pasar con lo que yo no pueda lidiar? Estoy en el barco con ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, Cristo está en el barco con nosotros. Él nos cuida. Él nos ayudará. Dios cumplirá su promesa de llevarnos al día del Señor. Y también nos ayudará a cumplir nuestro propósito en este viaje, con todos sus giros y altibajos. Él nos liberará ya ahora, como dice en una hermosa palabra. En 1 Pedro 5, versículo 7, el apóstol Pedro escribe: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, nuestra preocupación por nuestra salvación, nuestra preocupación por la salvación de nuestros seres queridos, nuestra preocupación por la Iglesia, nuestra preocupación por nuestras necesidades materiales, salud y bienestar, todas estas cosas. Cristo está en el barco, pero no nos lo va a arrebatar, tenemos que dárselo. Tenemos que entregarle esta ansiedad, echando toda nuestra ansiedad. Muchas traducciones lo dicen así. Tenemos que entregársela, al igual que el Señor Jesús en el jardín. Vino con sus ansiedades y sus preocupaciones por lo que tenía por delante, y en el transcurso de esa oración, Él las entregó, las dio. Dios no nos la va a quitar de las manos, Él quiere que se las demos. Y eso requiere un gran esfuerzo. No es tan fácil rendirse y dejar de preocuparse. No es tan fácil entregar y dejar la preocupación de que todo está fuera de mi control. Pero creo que está bajo tu control, Señor. Y ahora, por favor, ayúdanos a poder ir día a día y poder brindar esta seguridad, como lo hizo Pablo con los que están con nosotros en nuestros hogares, en nuestro barco de la vida, en todo eso, en todos sus diferentes círculos. Esta es nuestra llamada a la acción de esta palabra, que alentamos y por el aliento que podemos brindar, porque creemos, porque sentimos que si la entregamos y damos esta ansiedad y preocupación y la inquietud al Señor, entonces podemos hacer lo que podemos hacer. Y creemos que el Señor los reunirá y nos mostrará a todos y nos preservará y finalmente nos llevará a nuestro destino, el día del Señor. No sabemos si esa es la meta de todos en el barco, pero eso no es lo importante. Estamos todos juntos en el barco. Dios nos ha llamado, tiene una meta para nosotros, esa es la meta a la que vamos. Y mientras tanto la estamos compartiendo con quienes están con nosotros. Y ese es en realidad, queridos hermanos y hermanas, nuestro entrenamiento como la novia de Cristo. No estamos en algún tipo de escuela privada espiritual, si puedo decirlo de esa manera, y no quiero que sea ofensivo para nadie. No estamos secuestrados en algún mundo que no es el mundo real. Y ahora vamos a convertirnos en la novia de Cristo, y ahora de alguna manera nos vamos a relacionar con todo el tipo de personas con las que nunca tuvimos ninguna interacción en el milenario reino de paz. ¿Cómo funcionaría eso? Es como una realeza espiritual de alguna manera apartada del mundo real.
Y ahora de alguna manera tienes que entender la realidad espiritual. ¿Qué significa? ¿Cómo vivir la vida de una persona normal? ¿Cómo va a funcionar eso? Estamos en medio de la normalidad. Estamos en medio de la tempestad. Estamos en medio con todos los demás. Pero somos Pablo. Y estamos experimentando el cuidado de Dios. Y ya ahora podemos animar, ser animados y animar a otros. Y cuando se trata de nuestro destino, como lo fue para Pablo, podría ir a Roma y podría presentarse ante la corte de César y presentarse ante Nerón. Él no cayó del cielo. Él sabía de lo que estaba hablando y podía relacionarse con los judíos, los gentiles, los romanos y los griegos. Se podía relacionar por el viaje al que el Señor lo había traído. Y entonces, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor ha realizado nuestro viaje, estamos agradecidos por ello. Usaremos nuestra energía no para resistir el viaje, sino que usaremos nuestra energía para entregar las ansiedades que podrían paralizarnos y dárselas al Señor. Sentir su cuidado para que podamos hacer lo que Él quiere que hagamos y Él se ocupará de lo que está fuera de nuestro control. Y esa conexión es nuestra vida de oración, nuestra cercanía al Señor, ya sea en un lugar tranquilo o ya sea en medio de una tempestad. Sucede de muchas formas distintas. Necesitamos tiempo para orar, necesitamos tiempo para poder entrar en esa comunión segura con el Señor. No sucede solo con presionar un interruptor de luz. Lleva algo de tiempo. Y así, en su experiencia de mitad de semana, que podamos tomarnos tiempo en las experiencias de grupos pequeños, en las experiencias de domingo, esta hermosa oración del Señor, este espacio que el mismo Señor Jesús nos dio para acercarnos a Él, acercarnos a su Padre. Ese es siempre un lugar que podemos alcanzar. Y ahora comenzaremos a prepararnos para orar el Padre Nuestro. Amén. How often in the stillness have I heard your voice? Every whisper, every promise calls my heart to rejoice. In the quiet of the morning, through the watches of the night, in the fire of my struggles, there's courage for the fight. All the power of Christ, Word of God, Word of life. Mis queridos hermanos y hermanas, el viaje para orar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un regalo del Señor Jesús para nosotros. Podemos orar el Padre Nuestro en cualquier momento. Es un aposento alto en sí mismo, porque el Padre Nuestro contiene todo lo que dijo nuestro Salvador Jesucristo. Pueden orar así: mi Padre es su Padre. Nadie pudo abrir esa puerta. Es por eso que dice de manera muy interesante y a veces de manera controvertida en Juan 14, versículo 1 y luego en el versículo 6 en Juan 14, donde el Señor Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Qué palabra tan maravillosa para estos tiempos.
Y luego saltamos al 6º versículo, y este es el versículo donde el Señor Jesús dice: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo podemos experimentar a Dios el Padre a través de Dios el Hijo. Hay muchas formas en las que tal vez alguien pueda experimentar a Dios: Dios el Todopoderoso, Dios el Creador, Dios el Omnipotente, Dios el Omnisciente. Pero el Dios, nuestro Padre, en el cielo, ese Dios, nuestro Padre Celestial, solo a través del Señor Jesús podemos llegar a conocer a ese Dios. Por eso, el Señor Jesús dijo que nadie viene al Padre, nadie viene a mi Padre sino a través de mí. Y es por eso que Cristo hace libres. Venimos a Él. Sabemos que nos ha mostrado en esta maravillosa oración del Padre Nuestro cómo acercarnos a Dios, nuestro Padre en los cielos. Y Dios cumple sus promesas. Y así se fortalece la relación que tenemos con el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Y de hecho podemos, aunque no celebremos la Santa Cena en este servicio de entre semana, podemos tener este momento de orar la oración que el Señor Jesús dio para nosotros. Él la escribió, Él nos la dio. Tal vez no la escribió físicamente, alguien más la escribió, pero Él la dio. Y ahora la oraremos. Y en ella encontramos, al igual que Pablo con el ángel, una experiencia que lo animó para poder continuar y animar a otros. Cuando oramos el Padre Nuestro, podemos tener ese tipo de momento. Ojos bien abiertos, bueno, probablemente cerrados, pero si es de día o de noche. Y realmente si estamos en servicio, probablemente tengamos los ojos cerrados, pero también podemos orar el Padre Nuestro caminando en algún lugar y podríamos tener los ojos abiertos. No se trata de eso, se trata de este momento especial en el que podemos hablar con Dios, nuestro Padre, cuando el Señor Jesús nos abre esta puerta. Y entonces recibiremos la seguridad de que Jesús murió por el perdón de mis pecados. Estoy deseoso por la próxima vez que sea posible celebrar la Santa Cena, y el Señor me mantendrá fuerte hasta que podamos partir el pan nuevamente en la Santa Cena. Amén. Y así oraremos la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Os anuncio el alegre mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, os son perdonados los pecados. La paz del resucitado sea con vosotros. Amén. Querido Padre Celestial, normalmente eso no es parte de nuestra experiencia de mitad de semana, después de que oramos el Padre Nuestro, que también podemos escuchar el anuncio del perdón de los pecados. Pero tú colocas eso allí, colocas eso en la palabra, que no fue anticipada de mi parte. Y así nos ajustamos en consecuencia. No establece un estándar ahora para otras experiencias, pero es algo que claramente cambiaste para esta experiencia en particular.
para esta entresemana de este mes. Padre Celestial, queremos poder seguir cambiando y ajustarnos y cambiar de acuerdo a lo que tú quieres que hagamos. Queremos permanecer en el camino que tú has hecho para nosotros. Ese es el camino, ese es el viaje de altibajos que nos llevará a ti, nos llevará al día del Señor. Y eso es todo lo que queremos. Y a lo largo del camino queremos poder ser aquellos que son consejeros espirituales, oficiales de aliento y ánimo, para animarnos mutuamente. Y aquellos que están con nosotros en nuestro barco de la vida y también en nuestro barco espiritual de la vida. Querido Padre, por favor, continúa proveyendo para todos nosotros. Provee para los que están enfermos, para los que sufren, para los que viven en violencia, a los que viven incluso quizás con desastres naturales a su alrededor, a los que se preguntan si deben salir de la casa e ir a trabajar y correr el riesgo de enfermarse, o quedarse en casa y preguntarse cómo mantener a la familia. Todas estas cosas no son algo sencillo, están fuera de nuestro control, pero están bajo tu control. Gracias por proveer. Manténnos cerca de ti y unos de otros, aunque tenemos que estar separados físicamente, espiritualmente. Queremos permanecer y acercarnos aún más que nunca. Y sobre todo te pedimos que nos bendigas. Bendigas nuestros esfuerzos, bendigas nuestras ofrendas. Lo que podemos hacer permite que prospere. Aquello que es tu voluntad para llevarnos al día del retorno del Señor. Oramos que lo envíes pronto. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y así, mis queridos hermanos y hermanas, nos vemos en el puerto cuando esto suceda, cuando podamos encontrarnos nuevamente y reunirnos en nuestras congregaciones. Hasta ese momento, que Dios nos bendiga y nos guarde a cada uno de nosotros. Él lo hará. Y esperamos deseosos nuestro futuro juntos.